El verdadero progreso es el regreso. Después de un tiempo en el que la conciencia crea un yo con el que trata de abrirse camino en el mundo, que consigue riqueza o seguridad o justicia o poder o amor o belleza o estatus o fama, o lo que fuere que anhelaba, vuelve al origen. ¿Por qué es importante progresar a través de la involucración y las realizaciones en el mundo? Pues para descubrir de cerca que en verdad ciertas cosas y ciertas pasiones no importan tanto, que no llenan, y desanimarnos por ello. La riqueza no disipa las dudas sobre el propio valor, la seguridad no libera de incertidumbres, la justicia no aligera el sentido de lo injusto, las pasiones no alimentan el regocijo que el corazón necesita. El poder no calma el ansia, el estatus y el reconocimiento no liberan de la insignificancia. Arriesgando en la vida nos hemos hecho fuertes, pero la sed sigue viva. Agotamos el mundo, nos aventuramos, apuramos la copa de nuestro particular viaje a Ítaca en busca de lo sagrado, creyendo encontrarlo en cualquier reflejo dorado, para descubrir al final que Ítaca nos dio únicamente un viaje, como nos enseña Cavafis, y que su verdadera meta era el regreso a la casa que siempre aguardó intacta en su interior. Cuando el yo queda colmado en su propia fuerza, exhausto de su periplo, progresar significa regresar, recuperar el latido del profundo silencio en nuestro interior. La conciencia personal se rinde a sus limitaciones y anora la gran conciencia, la gran inteligencia que va más allá. Y descubrimos que la tierra prometida es en realidad el paraíso perdido, que nunca nos abandonó por completo. Y ya no vivimos en nosotros mismos, sino que somos vividos por la vida. La vida deja de pertenecernos porque hemos depuesto la presidencia del yo y algo más grande nos ha tomado a su servicio. Entonces nos volvemos espontáneamente benévolos y amorosos, y sensibles al sufrimiento y a la belleza del mundo. Pura presencia en el mundo, nítida conformidad y complacencia con la realidad. Thich Nhat Hanh lo expresa del siguiente modo: mi alegría es como la primavera, tan cálida que hace florecer las flores de la tierra entera. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan vasto que llena los 4 océanos. El alma no tiene que ver con un supuesto espectro imaginario invisible y personal que habita el cuerpo de cada persona y le sobrevive cuando muere, como es común considerar en la tradición teológica cristiana y en el pensamiento dualista occidental. Es una inmensa red de resonancias que se caracteriza por un principio unitivo que nos conecta a los demás, y muy especialmente a aquellos con quienes estamos vinculados en lo sanguíneo y lo afectivo, o en nuestro destino particular. Todos pertenecemos al alma, que nadamos en ella como nuestro líquido elemento. Vivimos y flotamos en ella, en su atmósfera. En el libro del Génesis se recurre a una poderosa imagen acerca del acto creativo, la materia, o el cuerpo humano fabricado con barro, el polvo de la tierra. Es animada por el soplo del Creador, que insufla aire en sus fosas nasales y la convierte en ser vivo. Sin duda se sugiere que la vida que solemos considerar estricta propiedad privada viene de un préstamo, del aliento vital suministrado por el Creador. Los griegos distinguían, al referirse al alma, entre neuma y psique. La primera era el nexo con el espíritu creador y la segunda con el mundo material. Neuma refiere al elemento aéreo que gestiona los pulmones en un rítmico y vital inhalar y exhalar. Se trata de una experiencia compartida por muchas personas
el sentir el aliento y la respiración como la proveedora del ánimo o energía vital, a través del cual notamos la conexión con el principio creador, con el manantial siempre presente, esencial y perenne de la vida. Como, por otra parte, sugieren las meditaciones centradas en la observación del flujo respiratorio. Desde esta óptica, la idea de un alma personal sería sólo el reflejo del principio creador que se asienta en todo lo creado, pensado y nombrado, siendo todos los seres humanos beneficiarios de honor. Así que al nombrar el alma como personal, la sentimos como representante y presencia de lo que va más allá de lo individual y nos hermana con lo común y también con lo grande. Resistimos la tentación de apropiarnos del alma como atributo personal, y en cambio la experimentamos como reflejo del gran manantial, del espíritu creador. En general se asocia el espíritu con lo diurno y expansivo, con el soplo insuflado que da vida, con el creador que todo lo siembra y lo piensa. En este sentido, Descartes definía el espíritu como una cosa pensante. El alma en la tradición cristiana, por el contrario, tiene algo de nocturno, inmaterial y subliminal, como una entidad sombreada que enlaza a los seres humanos con sus orígenes y con su final, con lo previo a su existencia y lo posterior a la misma. En esta visión, el alma nadaría en la potencialidad de Dios y luego, una vez encarnada en la persona concreta, regresaría con su muerte al hogar divino, o bien a la purga y expiación de sus errores. La idea de un alma cristiana personal expuesta a la salvación o la condenación a través de una extraña y azarosa moral humana, hecha de culpa y virtud, de bien y de mal, de cielo e infierno, debilita y asusta a los hombres en lugar de hacerlos confiados en su propia naturaleza. El alma no es algo de nuestra propiedad ni un atributo de identidad, más bien se trata de un campo de resonancias en el que todo está conectado con todo y todos estamos conectados con todos. Lo que importa es la red y su sinapsis, no estrictamente los miembros. Ni Pedro, ni María, ni Luis, sino un universo que conecta y nos conecta, con independencia de nuestra identidad personal. En el alma se dibujan un poco los límites de nuestro yo, para conformar nuestra participación en algo más grande. Es como una gran sinapsis con todos los demás seres vivientes y con todo el universo percibido y pensado. En ella se desvanece por completo la soledad. ¿Qué hay más allá del yo? El tú, el nosotros, el grupo, la familia, la tribu, la ciudad, el país, el planeta, el espíritu. Es decir, todo lo que trasciende lo personal. En este sentido, no estamos separados del alma, sino inevitablemente inmersos en ella. Resonamos con todos sus campos, ya sea la pareja, la familia, las amistades, la profesión, la organización, los grupos a los que pertenecemos, la comunidad o el país. La poesía del sufismo, vía de conocimiento y comunión con la conciencia universal, a través de la liberación del yo y sus miserias, nos lo muestra con esta pequeña perla. Llamé a la puerta y me preguntaron, ¿quién es? Contesté, soy yo. La puerta no se abrió. Llamé de nuevo a la puerta y otra vez la misma pregunta, ¿quién es? Contesté, soy yo. Y la puerta no se abrió. Otra vez llamé y de nuevo me preguntaron, ¿quién es? Contesté, soy tú, y la puerta se abrió. Es decir, la esencia del yo, del tú, de todos, del todo, es la que no tiene rostro ni forma, la que nos iguala y aúna. San Agustín lo formula con exquisita belleza y sobriedad en términos de la mística cristiana cuando dice, Dios es más yo que yo mismo. Así que no solo tenemos una mente personal, sino que participamos de una mente grupal, de un campo de conciencia grupal, de un espacio de resonancias
donde estamos interconectados. Todos hemos visto esas bandadas de pájaros en las que de repente el grupo gira en la misma dirección y a continuación, sincrónicamente, vira a otra. Y casi todos nos hemos preguntado, ¿cómo lo hacen? ¿Existe un miembro del grupo que actúa como jefe y da una orden para que los otros lo hagan igual y lo sigan? ¿De dónde surge la decisión si realmente la hay? ¿Quién o qué o cómo se transmite la información? La respuesta se escapa a la comprensión racional común, organizada según un modelo de causa-efecto, de estímulo-respuesta, de orden-obediencia. También se zafa de la noción general del tiempo como algo secuencial, que camina de atrás hacia adelante, y de la visión de las relaciones interpersonales como meros vectores de comunicación e información lineales. Esa información, la que hace que todos los pájaros giren al unísono, se encuentra en un campo, flotando en su atmósfera de alguna manera, y carece de tiempos pasados y futuros, porque los engloba a todos en el momento presente. Este campo reúne toda la información sobre qué debe hacer el grupo y cada uno de sus miembros a cada momento. En general, este campo grupal o sistémico se rige por la presión de lo acostumbrado, de las formas de vida conocidas. Dispone de una conciencia de lealtad a lo anterior. Apunta hacia el futuro las flechas del pasado, como intento de repetición de lo anterior y lo esperable. Por suerte, algunas flechas tuercen su destino y aciertan en nuevas formas de vida, es decir, acaban siendo generativas. En el campo, cada presente contiene todo el pasado, desplegándose en el futuro en una infatigable noria que trata de repetirse en sus semejanzas, pero que se equivoca de vez en cuando. A estos errores afortunados contribuye sin duda la apertura de corazón y de conciencia de las personas. Rupert Sheldrake lo explica con su concepto de los campos morfogenéticos, afirmando que la memoria y la información se encuentran en el campo y no en los individuos. Cada campo genera formas de vida que tienden a repetirse una y otra vez por la presión de lo anterior para que lo actual se le asemeje. Esta es la razón por la que a veces es tan difícil conseguir cambios en las personas o en los grupos. Viven la presión de la tradición con una fuerza que va más allá de lo inconsciente y que parece insertada en lo biológico. Por eso, ciertas soluciones a problemas que se repiten en los sistemas o en las personas, hay que buscarlas en la apertura a lo creativo y nuevo. Las personas y las culturas se enriquecen al rozarse con lo diferente. Crecen y desarrollan flexibilidad, apertura y tolerancia. Lo diferente, lo ajeno, nos procura crecimiento cuando es incorporado. Podemos muy bien formular la idea de que tal vez somos partícipes de una mente común, de un campo de resonancias donde todos estamos ligados a los demás, especialmente en los espacios afectivos y familiares, y que esta mente común y gregaria tiene reglas de juego y formas de funcionar que siguen su lógica incluso más allá de los deseos o voluntades personales de sus miembros. Ese campo de resonancias fabrica movimientos que no podemos dejar de danzar. Hay muchos indicios de que esto es así. Se ha hecho célebre, por ejemplo, el llamado efecto mariposa, formulado por el meteorólogo Lorentz. Si una mariposa agita hoy con su aleteo el aire de Pekín, puede modificar los sistemas climáticos de Nueva York el mes que viene. Es su frase más conocida, que alude con claridad a la conexión e interdependencia en esta inmensa red en la que se despliega la vida. Igualmente, los investigadores de la nueva física han acuñado el término entoglamiento para referirse a la peculiar y misteriosa conexión entre dos partículas atómicas, de manera que si alguna vez han estado en contacto quedan afectadas mutuamente y para siempre en su destino e información.
aunque se encuentran en extremos opuestos de la galaxia. Quedan vinculadas de tal manera que si una de ellas recibe un impacto informativo o experimenta un cambio, este es experimentado por la otra partícula al mismo tiempo. Otro ejemplo peculiar: cada vez que tomas aire inhalas tantas partículas microscópicas que, si cada una de ellas fuera un grano de arena, podrías cubrir con ellas toda la superficie de los Estados Unidos de América hasta una altura de 27 metros. Esto significa que cada vez que respiras, inhalas moléculas que tal vez fueron inhaladas en su momento por Jesucristo, Buda, Beethoven, Dickens o Séneca, o por otros miles de millones de seres humanos. No cuesta inferir de estos ejemplos la idea de una realidad subatómica que contiene circuitos de realidad y de comprensión que desbordan la lógica racional, fundada en la apreciación simple de los sentidos. Esa lógica que nos dicta que la información se transmite por procedimientos verbales o no verbales, o sea, corporales. ¿Y si no fuera únicamente así? ¿Y si la información estuviera en todas partes? ¿Y si solo necesitáramos flexibilizar nuestras ideas sobre la percepción para sintonizarnos con un mundo más rico y vasto? Más aún, ¿no será acaso lo invisible lo que dirige nuestra percepción? ¿No será lo invisible aquello que escribe el texto de lo que podemos ver? Podemos distinguir dos tipos de alma: el alma gregaria o arcaica y la gran alma. La primera, la arcaica, es un campo de resonancia recorrido por una fuerza que nos orienta y exige cuando nos sentimos implicados en un grupo humano. En ella el yo existe, pero la postre se inclina ante el nosotros. Es decir, la persona toma sentido en el marco de los sistemas a los que pertenece. El alma arcaica es el alma mamífera. Por el hecho de ser humanos, mamíferos, somos necesitados y dependientes, y en consecuencia criaturas sociales y gregarias. Estamos regidos por nuestras relaciones, por aquello que nos vincula a los demás, y por el sentimiento de insertación y pertenencia a nuestros grupos. La familia, las parejas, los amigos, los entornos profesionales, culturales, religiosos, etc. Cada familia, grupo y comunidad se encuentra torneada con sus visibles o invisibles tablas de la ley, con sus costumbres, códigos y reglas, que ha ido acuñando a lo largo de una historia de fuerza y de dolor, de hambre y de abundancia, de avances y retrocesos, de ternura y de lucha por sobrevivir. Esta conciencia dicta lo que es adecuado o inadecuado, lo que es bueno y consonante o malo, o disonante, lo que se debe hacer, decir o pensar y lo que no. Opera como conciencia moral, aunque no guarde ninguna relación con cualquier verdad ética absoluta o intrínseca que pudiéramos imaginar. Sirve únicamente al propósito de cumplir con lo adecuado que nos asegure la pertenencia a la comunidad de referencia, a la de los judíos, o los católicos, o los musulmanes, o los psicoanalistas, o los conductistas, o los orfebres, o los músicos. En esta alma arcaica dominan los sentimientos, las pasiones, los apegos, ciegos y viscerales, y el anhelo de ser buenos, leales e inocentes. Esto es, de actuar en línea con los valores, costumbres y reglas del grupo para asegurarnos su amor, para cerciorarnos una y otra vez de que el grupo nos sigue acogiendo y tenemos un lugar en él. Lo personal y biográfico de cada uno se dibuja con las experiencias compartidas, los sucesos acaecidos en la historia, mezclados con el legado de nuestro linaje, las batallas libradas por la supervivencia, las delicias de los amores vividos, las miserias y ruindades sufridas o infligidas, las culpas y abusos, la gloria y los logros, las frustraciones y pérdidas, las traiciones, sacrificios, la solidaridad, los ritos, las relaciones entre los sexos, los nacimientos, las alegrías y las muertes. Todo aquello donde la vida avanzó o se quebró, todo lugar donde se extendió el amor hacia la vida o se vio obligado a recular
ante las punzadas del dolor. En el alma arcaica, la historia personal de los miembros se inscribe a fuego, en la intersección constante con la historia del colectivo, unido por los vínculos de la sangre del destino. Pura visión sistémica. Probablemente el instinto más poderoso que existe sea el gregario o arcaico. El gran terror de los humanos es el rechazo, la exclusión, un destino terrible que es vivido en el corazón frágil de las personas, como peor que la misma muerte. De alguna manera es a través de los otros y de las relaciones como nuestra vida cobra su verdadera fuerza y relieve. En el contacto con los demás fermenta la savia de la vida. Nuestra inserción en los grupos, especialmente el familiar, es tan fuerte que nos hace sensibles a todos los sucesos y vivencias del sistema, tanto los actuales como los históricos, especialmente los que no se cerraron en paz y aceptación. Cuando un nuevo miembro llega y se inserta en el sistema familiar, sea vía nacimiento, adopción, emparejamiento u otros sucesos vinculantes, se pone y se expone a la historia, formas, necesidades y destinos del colectivo, entrando inevitablemente a su servicio. Así que sus vivencias personales quedarán coloreadas por las sutilezas de su inserción en el grupo, su historia y los asuntos pendientes que éste tiene por resolver. Nuestra manera de vivir y ponernos ante el mundo tiene mucho que ver con la posición que ocupamos en nuestro sistema familiar, que no es una elección consciente por nuestra parte ni una asignación consciente por parte del grupo. Simplemente se da, ocurre. La enorme bandada que es nuestra familia determina sus peculiares movimientos y dibuja en sus miembros las acrobacias oportunas. Estas ideas están bien recogidas en la teoría de sistemas y en las terapias sistémicas en general, especialmente las que toman en consideración el aspecto transgeneracional. La presuposición de fondo es simple. Es tan fuerte la presión y los avatares de los contextos humanos en que vivimos, que al mirarlos y comprender nuestra interacción con los mismos, podemos entender la naturaleza de nuestros problemas y comprendernos mejor. Y al generar cambios en el sistema o en las formas de relación de sus miembros, o en la perspectiva de los asuntos comunes, abrimos soluciones y resultan cambios en nuestras vivencias y conductas personales. En mayo de 1999, Bert Hellinger visitó Barcelona para presentar su trabajo y utilizó profusamente el término alma. Y la pregunta que le hicieron fue, ¿qué es el alma? Él dijo, el alma es una fuerza que une y dirige el destino de las personas que se encuentran inmersas en ellas, y lo hacen siguiendo e imponiendo ciertas leyes que traen felicidad cuando son respetadas y desdicha cuando son transgredidas. Estas leyes serían los órdenes del amor, tal como lo formula él, y cuando se cumplen entre personas que están vinculadas y resonantes en el alma, traen como potencial que el amor se logre y se extienda entre ellas, deviniendo en bienestar y crecimiento. Desde luego, si extendemos esta teoría con todas sus implicaciones, ponemos en cuestión el mito tan popular de la libertad individual y de la importancia personal. Pues, ¿somos tan libres y únicos como creemos? Por otra parte, encontramos la gran alma, un campo de resonancia mayor recorrido por la fuerza y la sabiduría de los grandes e incognoscibles poderes del vivir, como la sexualidad o la muerte, que nos orienta, conduce y exige en sintonía con lo grande y lo extenso. En ella el yo dialoga, es afectado, y a la postre se inclina ante el todo. Al igual que pertenecemos al alma gregaria, formamos parte de la gran alma, pero en esta sopla el espíritu que calma y dulcifica todas las pasiones mamíferas, ya sean amorosas o dolorosas. La gran alma es una fuerza que trasciende nuestras identidades personales. En ella somos vividos por la vida, en lugar de vivirla.
En ella el yo se desvanece. La mayoría de las tradiciones espirituales y de sabiduría coinciden en la idea de que la raíz de todos los males consiste en creer que aquello que habitualmente designamos como yo es una entidad real y verdadera. Alimentamos esta convicción falaz mediante nuestro continuo flujo de pensamientos, sentimientos y sensaciones corpóreas, que nos generan la apariencia de que existimos establemente y nos seducen para construir una identidad basada en ella. Nuestra pequeña identidad personal está organizada alrededor de preferencias y aversiones que en su aspecto problemático hunden sus raíces en la conciencia de lo que se considera bueno o malo. A medida que cuestionamos como real nuestra pequeña identidad personal, también se va relativizando nuestra estrecha conciencia moral. Entonces nuestra mirada ya no discute acerca de la bondad o maldad de los hechos, sino que dirige espontáneamente una profunda reverencia ante lo que es, ante la grandeza de lo que nos supera y es misterioso. Al ir suspendiendo los juicios que siempre vienen del pequeño yo, se hace sitio al silencio y consecuentemente al amor, ya que el amor grande, viene del silencio y no evalúa, solo acoge. El amor es básicamente apreciación y conformidad profunda con la naturaleza de las cosas tal como son, tal como suceden, y de las personas como son y como actúan. El amor grande es contemplativo. En el gran alma, por tanto, no existe el bien y el mal como entes verdaderos, ni los opuestos como enemigos irreconciliables, sino la vida en su despliegue multicolor, en su increíble caleidoscopio de formas, algunas dulces, crueles, otras aburridas, otras solemnes. En su seno no hay preferencias, ni pasiones, ni aversiones. Solo hay ser, no inclinaciones, tampoco hay tiempo ni finitud. En ella todo es inmortal, infinito, como un presente constante inundado en su belleza. Logramos sintonizarnos con el gran alma a través de la rendición personal. La experimentamos cuando deponemos nuestro sentido de importancia personal, cuando decae el predominio de nuestras ideas acerca de quiénes somos y el poder se desplaza más allá del yo. Entonces, esa gran alma nos toma en sus brazos y nos reconocemos como hacedores de sus planes. La puerta de acceso a la gran alma franquea el paso a los valientes y los humildes, que no se oponen al poder de la vida, sino que se alinean con él. Son los que se aventuran en el reto audaz de la aceptación incondicional de lo que se manifiesta. Así poseen la grandeza y la fuerza de saber a veces renunciar a sí mismos para pasar a ser discípulos de la realidad, sus genuinos aprendices y no sus opositores. En sus obras y acciones manifiestan un supremo y sencillo sí a la realidad tal como se manifiesta, una incondicional adhesión a lo que es, lo cual les anuncia la oportunidad de una vida más plena, pues no hay mayor magisterio que el de los hechos, ni mayor prueba en la vida que la de integrarlos y convertirlos en nutrientes, sean lo que sean. Su viaje interior está jalonado de síes que afirman la existencia tal como es, al precio de deponer la insistencia en los deseos y posiciones personales cuando ya han sido extensamente explorados. El yo se va muriendo, cansado de que sus apuestas estratégicas, el poder, la fama, el dinero, la justicia, la belleza, la verdad, la lucha, etc., no produzcan el beneficio esperado de dotar de sentido al vivir. Cuando, como azúcares en grandes océanos, se diluyen las apuestas personales que habían creado el espejismo de darnos el sentido que nos faltaba, justo cuando nos quedamos desnudos y vacíos, surge el sentido. Ahí, paradójicamente, recuperamos la plenitud. La gran alma es la gracia que abunda cuando nos vamos vaciando de nosotros mismos. El sabio sufí Rumi utiliza la metáfora de la casa como equivalente de la falsa personalidad y los cimientos que quedan a la vista
cuando es derribada como la verdadera esencia de cada uno. Sin duda, la casa nos protege, pero cuando lentamente se cae y experimentamos el dolor de su destrucción, descubrimos con sorpresa que en sus cimientos, en su vacío, reside el tesoro de nuestro ser, siempre brillante, vibrante y alegre. Solo poseemos aquello que no podemos perder en un naufragio. Esta frase es cierta, y aquello que no podemos perder en un naufragio es nada. Poseemos nada, y saberlo es nuestro gran tesoro.